Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Estamos en esa época del mes de julio en que ya pasó el puente del 4 de julio y estamos esperando el puente del 25. La mayor parte del país está de vacaciones, igual la legislatura. Así que son temporadas de escaso tema político y eso nos permite entonces hacer y dedicarle el análisis a temas que quizás no atenderíamos aquí, como el de hoy. El análisis que voy a hacerles hoy conjuga dos cosas muy llamativas que están ocurriendo en Puerto Rico esta semana. La jueza federal Silvia Carreño Coll, que tenía a su cargo el juicio que hubiese comenzado en agosto contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y un ex informante y agente del FBI, Mark Rossini, por una serie de cargos, entre ellos básicamente el intento de influenciar indebidamente el proceso político a cambio de donativos. Fundamentalmente era este millonario banquero venezolano que estaba pidiéndole a la gobernadora, que entonces estaba en una campaña primarista dentro del PNP, luego de haber sustituido a Ricardo Rosselló, que sustituyera al regulador, al funcionario regulador de la banca en Puerto Rico, porque él estaba investigando su institución financiera internacional que operaba desde San Juan, a cambio de lo cual le ofrecía dinero, donativos y pagar una encuesta política para la campaña de la exgobernadora. Y eso es lo que provoca que el gobierno federal los acuse a los tres por esos cargos. Y bueno, durante el descubrimiento de prueba y las mociones de defensa y de fiscalía nos fuimos enterando además de otros detalles de cómo es que se trafican las influencias al más alto nivel del gobierno de Puerto Rico. Y vimos cómo se negociaba con otras figuras políticas, cómo se le pedía a la gobernadora por políticos de su partido, eh, otros favores, etcétera. Es decir, el caso contra Wanda Vázquez, más allá de si logra o no una convicción, reveló una serie de procesos que se dan de ordinario tras bastidores en la política puertorriqueña, alrededor de los gobernadores, alrededor de los presidentes del Senado, alrededor de los presidentes de la Cámara y de alcaldes importantes, y que el elector promedio puertorriqueño o los da por hecho y se siente indiferente o no los conoce. Y por eso pues me parece que fue un proceso revelador e importante en la historia política de Puerto Rico. Pero como es, como suele ocurrir, pues entre emociones de desestimación y otra serie de peticiones, el proceso se fue tardando y estaba pautado para comenzar ahora en 2025, en el transcurso de lo cual cambió la administración federal y Donald Trump derrota a Kamala Harris. Por lo tanto, cambian los jefes de agencias federales, cambia también la política pública y Donald Trump llega nuevamente a la presidencia habiendo sido acusado por la justicia federal bajo la administración de Biden, eh, por cargos y por una serie de otras acusaciones de básicamente robar documentos de los archivos federales, y etcétera. El caso es que Donald Trump vino bien enfocado en desmantelar la estructura investigativa del Departamento de Justicia y usarla a su favor político. Como consecuencia de lo cual, la nueva secretaria de Justicia, el nuevo equipo de dirección en el Departamento de Justicia Federal, tienen una nueva política sobre los crímenes de cuello blanco, sobre los crímenes de corrupción y sobre la tolerancia de las instituciones federales a ese tipo de acciones por parte de los oficiales electos. No se nos debe olvidar que cuando Wanda Vázquez fue gobernadora de Puerto Rico, hizo pública
adhesión al entonces presidente Donald Trump y al Partido Republicano. Fue invitada en un par de ocasiones a actividades en la Casa Blanca en las que el presidente reconocía su presencia y que un funcionario un tanto oscuro que entonces había llegado a Puerto Rico a servir como de algo de tutor del proceso de asignación de fondos de recuperación de Puerto Rico, un tal almirante Brown, se había hecho muy amigo y muy cercano a la gobernadora y al entorno de la gobernadora. Y Brown sigue siendo parte y teniendo buenas conexiones con el entorno de Donald Trump. Eso porque para entendernos cómo es que llegamos a lo que finalmente ocurrió. Tan pronto ocurrió el cambio de administración en los Estados Unidos, los abogados del multimillonario banquero Julio Herrera Bellutini, el venezolano coacusado junto a Wanda Vázquez Garcet, hicieron acercamientos y Herrera Bellutini contrató como abogado a un abogado de la Florida que había sido abogado de Donald Trump en sus causas en el gobierno federal. Y ese abogado está íntimamente ligado y tiene acceso directo a la secretaria de Justicia Federal y por lo tanto lo que él pida va a ser concedido. De esa forma, los abogados de Herrera Bellutini lograron un acuerdo con la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington, D.C., para, a cambio de declararse culpables de unos delitos menores, mucho menos de lo que eran las acusaciones originales, que el Departamento de Justicia desistiera de la causa legal en su contra y ese movimiento, como se trata de un caso con 3 coacusados, aprovecharon también los abogados de Wanda Vázquez y los abogados de Mark Rossini y lograron un acuerdo mediante el cual la exgobernadora se va a declarar culpable de un cargo menor y no habrá juicio y el gobierno desistirá de la acusación contra ella. Y colorín colorado, lo único que sabremos de ese cuento es lo que ya se ha publicado. Pero la jueza Silvia Carreño, que tenía a cargo ese juicio, tuvo que contestar una moción de los abogados para que estos pudieran acudir vía remota a la lectura de cargos y a la declaración o a la declaración de culpa, no sé si es el término correcto que usan los abogados, ¿no? La aceptación de culpa de parte de los acusados como parte del acuerdo de los nuevos cargos y de su declaración de culpabilidad. Y la jueza denegó el que participen de forma remota y en el escrito en el que contesta las mociones para ello, básicamente se desahoga y hace una especie de buche de sangre, yo le llamo así, y, y deja salir su incomodidad con el hecho de que mediante este acuerdo estos 3 coacusados hayan evadido realmente a la justicia. Porque aunque serán declarados culpables y tendrán que pagar alguna consecuencia, pues nada de eso se asemeja a lo que hubiese podido pasar en el juicio. Claro, siempre está la versión de los leguleyos y de los abogados que dicen, bueno, lo que pasa es que la prueba era muy difícil, que se tuviera que presentar, que había que conseguir que un jurado por unanimidad declarara la culpabilidad de los 3 coacusados en todos los cargos. Lo cual técnicamente es cierto, pero bueno, es que ni el juicio van a tener que enfrentar, por lo menos en el juicio hubiésemos tenido el beneficio del aireamiento público de las declaraciones de los testigos que se declararon o se hicieron testigos del pueblo y consiguieron inmunidad y de los testigos de la defensa y hubiésemos sabido realmente cómo se batía el cobre en ese momento en Puerto Rico y cómo se intercambiaban influencias. Nada de eso vamos a saber. Y la jueza, igual que muchos en Puerto Rico, frustrada, básicamente dice en su escrito de 3 o 4 páginas, mire,
este juicio no se está transando por falta de prueba. En el récord de los documentos sometidos por fiscalía y por defensa, en el descubrimiento de pruebas, quedó evidenciada que la evidencia existía, valga la redundancia. Aquí son otras fuerzas, refiriéndose obviamente a las fuerzas políticas y a la influencia de los acusados en la administración de Trump, las que han conseguido este desenlace. Y dice algo que yo creo que es lo que es resaltable. Dice que han obtenido un simple jalón o tirón, dice ella, de oreja, comparado con lo que hubiesen tenido que enfrentar. Y entonces con eso justifica su decisión de no conceder la moción para que el proceso sea remoto, sino que tengan que presentarse al tribunal los tres coacusados y por lo menos vivir nuevamente esa exposición pública. La jueza fundamentalmente pasa a juicio, ya que no va a tener la oportunidad de ver el caso, pasa a juicio sobre lo que estas acusaciones y concluye que se violó la confianza del pueblo y se afectó directamente, dice ella, la democracia y el proceso de elecciones justas y limpias, que son palabras mayores, aunque cada vez valen menos. El sistema jurídico de los Estados Unidos, principalmente, tomemos esto en contexto de la elección de 2020 en los Estados Unidos, de la elección de 2024 en los Estados Unidos. Pero deja un mal sabor de boca que gracias a la influencia y al dinero con el que Julio Herrera Bellutini pudo comprar a la justicia al precio que se vende en la administración de Donald Trump, pues salgan por la puerta ancha estos acusados de corrupción en Puerto Rico y nunca tengan su día en corte. Y eso me ha hecho reflexionar sobre el porqué de una reacción que colateralmente y sobre otro tema se ha estado dando en el Puerto Rico en estos días. En el caso de un padre en Arecibo que tras encontrar a su hija con hematomas de una supuesta agresión por parte de su expareja, sin encomendarse a nadie, buscó una pistola, lo buscó al individuo y lo mató. Y que ahora se ha convertido en una especie de héroe en Puerto Rico que mucha gente utiliza como el ejemplo de la justicia, ¿no? Le llaman a sí mismo el padre justiciero. Se llama él Miguel Ángel González Varela. Yo estoy en contra de lo que Miguel Ángel González Varela hizo. Me parece que es perversa toda esta solidaridad que se ha dado alrededor de una persona que en efecto cometió un asesinato, que puede haber tenido unas justificaciones afectivas, que podría haber visto a su hija en un sufrimiento, etcétera, pero vamos, que en Puerto Rico se supone que existe un sistema de leyes y de justicia para que estos actos de barbarie no ocurran. El problema es que como no funcionan los procesos ni las instituciones, y como tantas mujeres han sido víctimas de abusadores que aún acudiendo a la justicia terminan asesinadas por sus abusadores sin que el Estado realmente pueda hacer nada, aún teniendo las herramientas de su parte, pues ya hay mucha gente que desgraciadamente en Puerto Rico piensa que la justicia no funciona y que hay momentos en los que está bien tomarse la justicia en sus manos, lo cual es un síntoma de atraso social, de descomposición institucional y de ausencia de ley y de orden en el país. Pero casos como el de Wanda Vázquez, en el que si usted tiene los recursos económicos puede comprar la justicia, puede evadir la justicia como ha hecho Herrera Bellutini, y puede salirse con la suya, pues lo único que hacen es acentuar esa realidad de que la justicia en Puerto Rico es una dama que en vez de ser ciega eh, y de ser imparcial, se puede comprar. Y no solamente se puede comprar, sino que está al expendio, al vaivén de aquellos que tienen influencia en el país.
Y eso eventualmente, ese tipo de acciones de la justicia, tanto federal como local, porque en este caso son los federales los que estaban viendo el juicio, aunque la orden ha venido de Washington, termina ocurriendo en una acción aquí en Puerto Rico, pues a muchos le acentúan la conclusión de que como la justicia no existe, se justifica entonces tomarla en sus manos y no esperar que las instituciones hagan justicia. Y es muy triste, es muy lamentable, y cada vez más el país sabe, primero, que la justicia se puede comprar. Segundo, que no todos somos iguales ante la ley, que es un principio cardinal para que haya justicia, y por lo tanto desconfían. Y el descalabro de nuestra sociedad y de nuestras instituciones seguirá dando paso a la violencia. Seguimos mañana.